Llamé a la puerta con suavidad. No recibí respuesta alguna. Insistí en un ataque de impaciencia imprudente. Buenas tardes. Soy María José. ¿Puedo pasar? Adelante. Puedes pasar. Me contestó una voz indefinible, sosegada, envolvente y cariñosa. Dura e intransigente al mismo tiempo. Hubiera deseado en ese instante estar de nuevo en el aseo. Antes no había tenido la necesidad de orinar. Ahora la incontinencia parecía desatarse fuera del dominio de mi control. La habitación en penumbra apenas permitía identificar nada. He de confesar que estaba aburridamente ordenada, incluso para tratarse de la idea de pensión alojada en mis prejuicios y convencionalismos. Es más, destilaba un aroma de sosiego un poco inquietante. No sé si en realidad era eso más bien. Se trataba de que mis impresiones estaban condicionadas por suponer que allí se alojaba Dios. Pues muy buenas tardes, buenos días, no buenas noches. Yo soy Esteban Sandín, promotor cultural de la editorial Autografía, y tengo el placer de estar con ustedes aquí hoy haciendo la entrevista con John García Box, el autor del libro El engaño de Dios. Muchas gracias a todos y a todas que están conectados y conectadas viendo esta presentación. Y principalmente gracias a ti, Joaquín, por haber escogido la editorial Autografía como tu editorial y aceptado esta invitación para hacer esa entrevista online. La verdad que ya empezamos muy bien la entrevista con mucha curiosidad de saber a dónde estamos viendo con el engaño de Dios. Y para saber un poquito más, nada, te paso la palabra, Joaquín, para que te puedas presentar y ya empezamos esa presentación. Pues hola, buenas noches, ¿no? Esteban. Bueno, como ha dicho el presentador, soy Joaquín García Box. Yo soy un señor adulto, un adulto ya bastante, decir, mayorcito. Pero bueno, mi inquietud por la escritura nació hace unos 12 años y aquí estoy. Bien, el engaño de Dios es fundamentalmente una necesidad de poner en una novela de ficción reflexiones sobre la posible existencia o no existencia de Dios. De hecho, yo a esta novela, como tenemos la necesidad, a veces estúpida, de tener que calificarlo todo, esto de qué es, bueno, pues yo me he permitido calificar la novela como de suspense teológico. Es decir, es una obra de suspense, una novela de suspense, no, no un thriller, ¿no? Pues, desde luego, pero una obra que tiene un cierto suspense que he intentado que mantenga al lector inquieto por si esto será verdad o esto no será verdad lo que está pasando aquí. Porque en principio tiene apariencia de verdad, pero tampoco es que pueda interpretarse como una verdad muy cierta. Y también es la primera vez que he elegido convencido la figura de una protagonista femenina. Todos mis anteriores trabajos, no en el teatro, que sí he trabajado más con la mujer, pero todos mis anteriores trabajos en la narrativa o todas mis anteriores obras, fundamentalmente sus protagonistas siempre han sido hombres. Y aquí necesité profundizar en la inquietud que yo tengo desde siempre de buscar la parte femenina que cada uno de nosotros tenemos, igual que las mujeres tienen su parte masculina. Yo tengo muy claro que la tengo, pero necesitaba ponerla en papel. Y además, no necesitaba ponerla en una persona de edad, es decir, mayor, más cercana quizá a mí, sino que yo elegí una joven, una chica joven que cuando empieza la novela tiene, dijéramos, alrededor de entre 18 o 20 años. Esas dos inquietudes me han llevado, evidentemente, y me han condicionado de alguna manera el proceso de la trama y de la organización de la estructura narrativa. Es la primera vez que he utilizado también, esto para mí sí que fue una sorpresa, porque es la primera vez, yo hasta ahora no había utilizado este sistema, pero en esta ocasión me vi en la necesidad de hacer un esquema de flecha, un esquema de diagrama,
para ir introduciendo todas las piezas y que no quedasen, no correr el riesgo, como me ha pasado en otras ocasiones, que algunas partes pues quedan desarboladas, quedan fuera, es decir, no sabes qué ha sucedido, ¿no? Aquí yo creo que al final, mejor o peor, todo se cierra, todo se cierra. Y es la primera vez, como estoy diciendo, que he utilizado un esquema, pero un esquema ahí, puesto ahí delante, con sus trazos. Yo nunca había hecho eso, siempre había funcionado más bien por intuición. Y en esta ocasión, como estoy comentando, sentí la necesidad de hacer esa estructura para que la obra narrativamente pues, tuviera un principio y un final y que no se me disperse por el medio, que es lo que suele ocurrir, o lo que me ha solido ocurrir siempre que no he tenido un esquema prefijado y sabiendo el camino porque tenía que... Incluso es la primera vez que sabía cuál era el final. Y Joaquín, me interesa porque va contando de cómo surge la novela, el personaje, esa parte del femenino y del género también, pero me llama la atención, hablaste ahora del personaje, estamos hablando de María José, Sí. y el personaje o misma la historia, son fantasía, igual tiene algunos trazos tuyos o de otros lugares que has vivido. ¿Dónde surge esa inspiración para escribir? ¿La vida misma o vas creando? Bien, me gusta la pregunta que me hace porque no me cabe la menor duda que cuando uno se pone a escribir lo que sea, ahí está él. Una parte tuya está ahí, está escribiendo de ti. No, aunque te busques, yo siempre, como te digo, en este tipo de narrativa, yo siempre he hecho ficción. Concretamente, mi novela anterior, no la otra, mi novela anterior, no la otra, era ficción, pero estaba inspirada en un abuelo mío. La novela se titulaba Solera de Rencor, que curiosamente la puse en circulación y la escribí antes de que hubiera todo este resurgimiento ultraderechista que hay en este país. Y me sorprendí después de haber escrito aquello como todo aquello que yo estaba narrando, porque era mi abuelo sufrió, y la familia de mi abuelo sufrió las consecuencias de haber estado en el bando de los rojos en la guerra civil. Bueno, ya ha sido quizá lo más cercano o menos de ficción que he escrito. Pero siempre me he movido en el mundo de la ficción y por eso esto que podía haber sido, no sé, quizá un ensayo, de escribir sobre Dios, según Dios me da a entender, no, necesité ponerlo en un personaje que sea capaz de que puedas creerlo. ¿Sí? El problema que tiene la literatura es que si no te crees los personajes, pues es difícil luego que puedas transmitir nada. Yo creo que en esta ocasión el personaje de María José es tan tierno, es tan comprometido, es tan femenino, es tan mi parte femenina, por decirlo de alguna manera, que yo creo que hasta nos podemos creer que esto pudiera suceder. Porque si no, insisto, pues si no tenemos un personaje que te resulte creíble, pues es muy difícil que nadie se pueda terminar una novela. Porque en la novela, en definitiva, estamos viviendo vidas, estamos viviendo las vidas de la gente o de los personajes que tenemos aquí, pero en definitiva, si tú no te crees, bueno, vamos, salvo que sepas que esta es una novela de aventura o lo que sea, que sabes que los personajes no son personajes absolutamente de ficción, pero aquí es necesario que este personaje... Entonces, por eso el principio de la novela es muy frívolo y está hecho así a consecuencia, porque esto es una pandilla de chicas adolescentes y entonces ahí, pues, si no las doto de la frivolidad necesaria, pues los dos personajes se nos pierden. Entonces, al principio de la novela, que puede parecer una novela de, no sé, adolescentes, pues en el capítulo 3 ya eso pega un giro y ya nos encontramos directamente metidos en la trama. Y luego al final, pues ahí, evidentemente, interpreto el dolor que sufre la protagonista por el desengaño, porque esto en definitiva es una historia.
Es una historia de desengaño, por eso se titula la novela El engaño de Dios. Y me he perdido. Ya no sé de lo que estaba hablando. Y De la necesidad sí, de los personajes, de la trama y, efectivamente, bueno, ya está. Así que no tengo mucho más que aportar en este sentido. y vamos, claro, encontrando algunas características tuyas de la creatividad, la inspiración, de lo que va viviendo María José. Y hablaste un poco que me interesó mucho de la parte de ser un personaje creíble, que la gente puede Sí, identificarse, transmitir algo. De hecho, me gustaría saber la obra, que me interesa mucho cómo toca la parte de creencia, de religión, sí. de a lo mejor de la sanidad mental. ¿Te gustaría provocar o transmitir algo específico en tus lectores y lectoras? Bueno, esto fundamentalmente se ampara, por decir, vamos, que queremos dar alguna enseñanza. Yo no pretendo enseñar a nadie de nada, ¿eh? Yo no voy ni de enseñar ni de salvar. Intento poner mis inquietudes. Es decir, yo que he sentido de alguna manera el peso primero de una educación católica, evidentemente, como hemos pasado la inmensa mayoría de las personas de mi edad, y de haber tenido que levantar el brazo cuando estábamos en el colegio cantando Cara al Sol, bueno, ese peso lo he sentido yo y toda la culpabilidad toda la culpabilidad y el miedo de no cumplir con los preceptos de la Iglesia. Eso, cuando eres joven y entras en una etapa digamos, de rebelión, consciente o inconsciente, me condujo a un profundo ateísmo y con el sentido de culpabilidad. Ese ateísmo yo lo viví con el sentido de culpabilidad, de que me sentía culpable de ser ateo. Mm. Eso me llevó posteriormente a través de una serie de casuísticas, de circunstancias en la vida, al punto opuesto, es decir, pasé de ser ateo a ser supercreyente. Una cosa rara, probablemente, no lo sé, quizás sea una cosa por la que ha pasado a tantísimas personas, pero yo estoy hablando de mí. Y luego, pues ya, ahora ya esto me da igual. Lo que vengo aquí a decir es que no tenemos que sentirnos culpables por no creer, ni aventajados ni superiores por creer. Es decir, que cada vez es una opción y que la creencia en Dios es una opción de fe. O crees o no crees. Y eso pues te conduce por determinadas situaciones. Pero es absolutamente libre. También te digo una cosa. Si este Dios que está aquí, que dice que estamos todavía en el principio de la creación, si este Dios que está aquí existe, o sea, me vuelvo absolutamente creyente. Si este, si este Dios existe, me vuelvo absolutamente creyente. Hablo de Dios, no tanto de la iglesia, ¿eh? O sea, aunque evidentemente estamos en el mundo que estamos y en la sociedad en la que vivimos, evidentemente pues, la iglesia católica pues, tiene que aparecer. Y aparece, y aparece. Pero de alguna manera, como te digo, surge de la... Porque esta protagonista inicialmente es una atea, atea practicante y convencida, y que, claro, una persona atea que Dios decide para tener una entrevista, que es una periodista, claro, que no lo hemos dicho antes, no sé si lo hemos dicho o no, que Dios te cite para hacerle una entrevista a Dios, que tanto habías pedido, que no te habías rogado durante tantísimo tiempo, pues produce un choque. Y pasar de alguna manera, ahí está, me acabo de dar cuenta ahora mismo cuando lo estoy hablando. Hemos pasado de ser una persona atea a, como le pasa a la protagonista, ella cree absolutamente que el personaje con el cual está interactuando es Dios. Y pasa de ser una atea a una absoluta convencida de la existencia de Dios, porque ella lo vive. Y luego, bueno, pasa, eso trae unas consecuencias posteriores, pero quiero hablar, lo que yo quiero hacer es eso, es decir, creer o no creer, ahí está la cuestión. ¿Qué en definitiva qué es la vida? Creencia. ¿Qué es un billete de 50 euros? Una creencia, ¿crees que eso vale algo? Ya está. Se Qué, sustenta en un mundo de creencias, todo funciona a través de las creencias. qué importante igual traer ese mensaje del mismo modo que te explica
se deja claro, tal como dijiste, puedes creer, puedes no creerlo, y esto va de cada persona, ¿no? De respetar por el distinto, pero mismo así que debería, desde mi perspectiva, algo respetable, esto toca a muchas personas, ¿no? De la imposición, de cómo que una persona crea algo que es distinto de que yo creo, y qué lindo poder saber que las creencias se pueden cambiar durante la vida. Claro, claro. Y sabiendo que podemos tocar distintos tipos de personas y distintos puntos en el libro, me gustaría saber, ¿imaginas el libro para un público específico? ¿Quién te gustaría que leyera la obra? Mm, Vamos a ver. El libro, que yo además he dicho antes, lo califico de suspense teológico, el público, de luego, es público adulto, ¿no? Y de personas que por ahí hemos pasado todos, antes o después, igual que nacemos y nos morimos, todos hemos pasado antes o después por la existencia o no existencia de Dios. Eso lo tengo claro. Igual que todos hemos pasado por beber vasos de agua. O sea, es raro que alguien se escape tanto en un sentido como en otro. Soy creyente o soy ateo o soy agnóstico. Pero todo, en la existencia de Dios es algo permanente que existe desde las primeras civilizaciones. Y eso hay que vivirlo con libertad. Es decir, si no habrá algo más hermoso que creer en el Dios que a ti te dé la gana sin imposición. Y como te digo, si Dios es esto que hay aquí, pues que quiere que además que el Dios es muy humano. Se manifiesta como un humano, habla como un humano. Evidentemente hay cosas profundas. Pero ya me desvío de tu pregunta. ¿Cuál es el público? Pues cualquier persona que tenga... Además, yo creo que es un libro de literatura culta. Algunas veces hasta me torro poniendo cosas que no debo. Te voy a decir, por ejemplo, aquí hay un palabra aquí, hipocorístico. ¿Has oído alguna vez eso de hipocorístico? Estoy conociendo ahora. Bueno, pues hipocorístico es, bueno, pues utilizo a veces algunos palabras que digo, esto para que la gente lo busque. Es decir, que son los nombres, eso nos referimos a nombres hipocorísticos, son los nombres diminutivos. Cuando tú te llamas, ¿cómo es? Eduardo, eres Eduardo el Mundo, que no me acuerdo. Mundo, el Mundo, ¿no? Esteban. Estebao, pues cuando dicen Estevi, Tevito, esos Ajá. son nombres hipocorísticos. Porque esta chica tiene un complejo muy grande con el nombre, porque todos sus compañeros tienen nombres rimbombantes: Virginia, Alexia, Esmeralda, Candela, y esta se llama María José. Y le dicen Fini, Josi, Finita, y entonces está muy cabreada con su nombre y tiene un cierto complejo de su nombre. Fíjate tú qué cosa más sorprendente. Digo, porque hay un momento que dice, cuando escucho que estos nombres que me vuelvo loca, pero claro, me llamo María José. Entonces, y hay un conflicto ahí que está durante toda la novela con el nombre, porque hasta que Dios, que también no sabe cómo dirigirse, el primer problema que tiene ella es que no sabe cómo dirigirse a Dios, si de tú, de usted, de majestático, de señoría, de no sé qué, y tiene un problema. Y al final acaba llamándolo de. Para referirse a él le dice De. de. Y entonces Dios a ella le dice M. Le responde en el mismo sentido. Entonces ahí se entienden perfectamente por D y por M cuando llegan a un nivel de comprensión absoluto. Y bueno, ahí se va desarrollando, pero insisto, el público es un público que tenga una inquietud, que tenga ganas de cuestionarse algunas cosas, porque claro, yo no soy Dios. Espérate que se me está agotando la batería, dame un segundo. Bien, pues como estábamos diciendo, pues la protagonista sufre una metamorfosis. Y entonces, es una metamorfosis que podemos sufrir cualquiera de las personas. Y yo, bueno, que el público, cualquiera que tenga inquietud, creo que se va a divertir. Divertir en el sentido de tener interés por lo que yo creo que la trama está bien construida. Creo, ¿eh? Claro, si uno que edita una novela no cree que está bien construida, podría mejorarse, por supuesto. Que hay muchos escritores infinitamente mejores que yo, por supuesto, pero no más valientes. A valiente me lo juego con quien quiera, pero yo no le debo a nadie
Entonces soy capaz de escribir lo que intento ser respetuoso siempre, pero lo que te puedo asegurar, Estebao, es que, y esto sí que es muy bueno, esto sería muy terapéutico para cualquier persona que nos pueda escuchar o que pueda leer la novela. Es decir, si yo fuera Dios, ¿qué diría? De según qué cosa. Ponerte tú como autor a contestar lo que tú crees o que te gustaría que te contestara a ti Dios de tus preguntas, para las preguntas las haces tú. Y las respuestas también. Es decir, algunas veces me sorprendió las preguntas. Concretamente antes, cuando hemos hablado fuera de esto, cuando leí una frase ahí, yo mismo me sorprendí porque yo no, y esto lo he escrito yo, me sorprendí, me sorprendí. Y Bueno, que, pues algunas veces las respuestas de tus propias preguntas te sorprenden. y qué importante eso de tocar o cuestionar a las personas para que puedan hacer una pausa en todo lo que están viviendo, porque a veces estamos en ese modo tan automático y dejamos de cuestionar las cosas, o de ver o de pensar y estamos ahí como autómata, hasta llegar un No, día como... estamos a pasar el rato. Por desgracia, la sociedad camina, desde mi punto de vista, a un punto crítico. Y ya, como eso viene ya definido desde hace tiempo, el punto crítico es que no seamos capaces de pensar, que no somos capaces de tener opiniones propias, que no seamos capaces de discernir lo que vale, lo que no vale, de separar el polvo de la paja. Y como vamos por ese camino, a base de que esto estamos en la cultura del entretenimiento, y en una cultura que, por desgracia, nos aleja cada día más de la reflexión, vamos mal, vamos mal. Aunque, bueno, por suerte estamos en el principio de la creación y esto puede cambiar. Ya lo dice Dios aquí, que estamos en el principio de la creación. Y qué lindo igual que hayan personas que siguen creando, siguen haciendo, poniendo la cara a la luz, con coraje, Sí. con ese intuito. ¿Cómo lo haces con el engaño de Dios? De hecho, tengo una última pregunta, Joaquín. Sé que Dime. estamos hablando ahora que es la séptima publicación. Sí. ¿Cuál es la sensación de publicar el séptimo libro? De cuando la editorial dice que sí se publica, cuando lo tiene en manos, ¿qué se siente? Bien, vamos por partes. Es mi segunda experiencia, pues yo todos los libros que he hecho lo he hecho en autoedición. Es mi segunda experiencia con una editorial. La primera fue con esta novela que te he nombrado, de Soledad de Record, y no fue una experiencia favorable. De hecho, no estaba nada a gusto con el libro que me hicieron. Aquí estoy absolutamente feliz. O sea, la edición es una cosa acojonante. Es decir, está muy bien editado y está muy bien. Y de momento, pues, ¿qué te quieres que te diga? Estoy muy contento. ¿Y qué se siente? Pues yo te voy a decir una cosa, voy a ser sincero. Siento que no tengo ninguna necesidad de publicar más. Eso no quiere decir que no lo haga, pero que he cubierto mi parte, mi cuota, la parte que me correspondía de aportarle cosas a la sociedad. Ten en cuenta que además de esto, insisto, donde más trabajo tengo, donde más esfuerzo y donde más participación tengo ahora mismo es en el mundo del teatro. Entonces, pues he tenido también la suerte de estrenarme 4 obras de teatro. Pues, que si yo digo que no soy un privilegiado, eso sí, que no gano un duro, pero bueno, ¿y qué? No me importa. He sido muy feliz, porque esto lo hago con la única intención de ser feliz. Y uno que es feliz, pues es capaz de transmitir la felicidad a los demás. Uno que es consciente es capaz de transmitir la conciencia a los demás. Uno que se cuestiona cosas, pues es capaz de que a los que estén alrededor también se las cuestionen, quizás las personas más cercanas. Yo, como soy una persona que siempre me he cuestionado cosas, una persona que, como hemos hablado antes fuera de pantalla o fuera de entrevista, rompí absolutamente con mi vida anterior, que cuando digo absolutamente me refiero a todo, y empecé de nuevo. Oye, en ese empezar de nuevo es donde está lo bueno. No importa, rompe. Si te ves que por donde vas no caminas, desde luego no te suicides, porque suicidarse no sirve para nada, pero rompe, plantea un objetivo en la vida y si te lo propones, al final llegas. Pues qué lindo escucharte y saber también, porque desde una perspectiva acomodada, por así decir,
se busca esa estabilidad, esa rutina que muchas personas ya saben, que Claro. ya no estoy bien, no hay que cambiar cosas, pero pocas son las que rompen y menos son las que rompen y aún hablan con la gente, les cuentan la historia y lo provocan para decir, mira, igual pruébalo, porque si ya sabes que no está bien, seguramente el cambio será bien. Podría Hay haber ese escrito, tiempo de adaptación, de la mudanza, pero después al mismo tiempo se nota y se mira hacia atrás y se dice, qué bueno que he cambiado. tuve la tentación de, de plantearme esto como un libro de esos de autoayuda, pero como le tengo tanto ojeriza a eso de los libros esos de autoayuda, no, no lo pude soportar. Sí estoy preparando no, voy a decir un libro, un algo que lo titulo Cuando lleguen los 60, en el que voy a intentar poner todas las experiencias que puede vivir una persona cuando llegue a esa mítica edad de los 60 años. ¿Por dónde tiene que ver? ¿Y cómo puedes cambiarla? Porque lo importante es que el pasado está, pero tú el pasado también lo puedes cambiar. Ojito al dato. El pasado que parece que es una cosa inmutable, no. El pasado lo puedes cambiar. Depende como lo quieras mirar tú. Así Y eso también lo que he descubierto. todas las personas que quieren aprender más, que quieren inspirarse, quieren disfrutar un buen rato y a lo mejor hacer cambios en su vida, les recomiendo la obra de Joaquín García Box. Hoy específicamente hablando de El engaño de Dios. Si todavía no tienen el libro, aquí abajo en la descripción del video hablamos un poco sobre el libro, un poco sobre Joaquín, está en enlace de compra. Me parece nada más justo que si leen el libro, hablen con Joaquín, den su feedback, críticas constructivas, halagos sinceros, recomienden, regalen, porque señora, es el arte, hay que ser difundido, hay que ser comentado y qué lindo cuando eso puede ir, yo me gusta llamar de semillas que vamos sembrando y luego cosechando y ojalá pueda alimentar muchas personas lo que está haciendo Joaquín García y que ustedes pueden producir sus propias semillas y hacer como esas personas que cambian el mundo. Así que muchas gracias a todos y a todas que estuvieron participando y principalmente gracias a ti, Joaquín. Así que nada, te A paso ti, la palabra si quieres despedirte, decir algo más. sí. Pues muchas gracias, como dice Estebao, a las personas que puedan estar mirando esta publicación, ¿no? Y como dice Estebao, aquí estamos. Voy a hacerme una web en breve, por lo tanto, si alguien quiere ponerse en contacto conmigo, pues podrá hacerlo a través de una web que también voy a poner en marcha muy pronto. Y muchas gracias y que espero que si no leéis la novela, o por lo menos diréis, he visto a un tío ahí con cara redonda, un poco gordito y mayor, que me ha hecho gracia. Pues muchas gracias, un beso y un abrazo psicológico a todos y a todas y hasta luego. Pues chao, chao.